Ah, listo. La primera parte la grabé y ahora estoy grabando la otra. Bueno, seguimos un poquito más. Después hacemos un corte. Buenísimo. Ahí ven de vuelta la presentación. Sí. Sí. Bueno, entonces lo que estábamos hablando recién en relación a los objetivos de las organizaciones, digo, como objetivo principal está la obtención de un determinado lucro, y estábamos hablando también de que en esta situación particular también tenemos otros interesados, como puede ser el Estado, en que ese conjunto de organizaciones siga funcionando. Un poco por lo que hablábamos recién, son organizaciones que brindan determinados bienes y servicios, y es importante que se puedan seguir proveyendo esos bienes y servicios. Aquí estoy teniendo un problemita con la pantalla, ya. Bueno, por lo general, en el esquema que vayamos a ir trabajando, se habla y se plantea esta idea de ciclo operativo, ¿no? El ciclo operativo, por lo general, no necesariamente tiene una linealidad temporal, pero por lo general tiene una forma que se repite en el funcionamiento de una empresa. ¿Cuál es ese ciclo operativo básico? Es este que está acá planteado, que hace referencia a una primera etapa donde determinada empresa hace la compra de determinadas materias primas, de determinados insumos, realiza esto que vamos a denominar en principio pago, pero que, como les dije recién, puede tener una forma instantánea, digo, yo contra lo que me entregan, contra esa materia prima y esos insumos que me entregan, desembolso un determinado efectivo en ese momento, o puede tener lo que es más habitual en el funcionamiento de las empresas, lo que se llama financiación, ¿no? Mecanismos de financiación. Algunos de los mecanismos de financiación más conocidos son, por ejemplo, los pagarés y los cheques, ¿no? Que son compromisos de pago que el proveedor puede ejercer, no necesariamente en el mismo momento que me está entregando la mercadería, ¿no? Por ejemplo, en el esquema de cheques a veces está esta idea de cheque a una determinada cantidad de tiempo, el cheque a 30 días, cheque a 45 días y demás. ¿Qué implica eso? Que por lo general, cuando en este proceso de pago de las materias primas o de los insumos, ese mecanismo de financiamiento en algún momento va a tener algún tipo de recargo. ¿Qué implica eso? Que si vos me vas a pagar lo que yo te acabo de dejar, las 20 bolsas de arena que te acabo de dejar en tu negocio, me la vas a pagar dentro de un mes, no sé si te van a salir lo mismo que si me las pagaras ahora, ¿no? Eso hace al financiamiento, y por lo general hace a eso que denominamos como un pequeño interés, ¿no? Y ese interés, esa sobrecarga que hay por sobre el valor que tiene esa materia prima o ese insumo que yo estoy obteniendo, se registra, ¿sí? Y se registra de una manera distinta al precio que tiene la materia prima o el insumo que estoy obteniendo. ¿Se entiende este concepto? Digo, por más de que cuando yo pague por ese bien o esas materias primas, el número sea 1, sea un monto determinado, contablemente yo lo tengo que desagregar entre el valor que tiene ese insumo y esa materia prima y ese adicional que estoy pagando por el financiamiento que me está ofreciendo ese proveedor que me brinda a mí esa materia prima o ese servicio. Eso es como muy importante y es como un poco la clave de que podamos entender el funcionamiento de la contabilidad privada. Después, el tercer punto que está planteado acá en el ciclo operativo de la empresa tiene que ver con la transformación de los insumos y la producción de nuevos bienes, ¿no? Ese proceso de transformación, por supuesto, por lo general involucra tecnología y también involucra mano de obra, ¿no? Involucra trabajo humano concreto para transformar esos insumos o esas materias primas en nuevos bienes o en nuevas materias primas. Y después hay una etapa que tiene que ver con la venta,
Y esa etapa de la venta también es significativa y es importante. ¿Por qué es significativa y es importante? Porque probablemente cuando yo venda esos bienes o esas materias primas producidas, elaboradas, también entre en algún tipo de mecanismo de financiamiento. Por lo general, cuando yo venda ese bien, no necesariamente me lo paguen en efectivo al 100% cash en ese momento, sino que probablemente también lo tenga que vender cobrar en un determinado tiempo. Entonces, esa venta que yo hago de ese determinado bien, que no me la pagan en efectivo, sino que me la van a pagar a largo plazo, también yo tengo que aplicarle algún criterio de financiamiento o de adicional, como puede ser un interés, para yo cubrirme durante ese tiempo en el que no voy a cobrar y no me voy a hacer de ese dinero en efectivo. ¿Se entiende? Entonces tenemos, en una empresa, tenemos un momento de registro que es cuando yo compro y pago, que sería el punto B, y pago determinados insumos y determinadas materias primas, en el cual yo tengo que hacer un registro y tengo que desarmar eso entre el pago específico de las materias primas y los insumos y el interés por la demora en el pago que yo voy a tener, y cuando yo vendo también tengo que registrar de manera diferenciada la venta del bien que yo estoy efectuando y el interés o esa diferencia por el tiempo que va a tardar el cliente que me está comprando a mí en pagar. ¿Sí? Eso hace a la complejidad financiera. Digo, cuando nosotros analizamos el comportamiento de una empresa, hay un elemento que es el financiero. ¿Sí? El elemento financiero es el problema que implica el tiempo en la apropiación del el dinero o la ganancia de lo que yo entregué o vendí. ¿Sí? Por lo general uno habla de que una empresa puede tener problemas financieros y no tiene problemas económicos, ¿sí? O por lo general a veces se habla de problemas de solvencia o problemas de liquidez, ¿sí? Cuando uno habla de problemas de solvencia o de liquidez, habla de este tipo de temas. O cuando habla de problemas económicos y habla de problemas financieros, hace referencia a este tipo de cuestiones, ¿sí? Yo puedo tener, por ejemplo, una deuda, o sea, puede haber un cliente que tenga una deuda muy grande conmigo y que me deba mucho dinero por la venta de bienes y servicios, y eso es un problema financiero, no necesariamente es un problema económico. Es un problema financiero porque yo hoy no cuento con ese dinero para poder hacer otra inversión, pero económicamente yo sé que eso lo voy a cobrar y eso forma parte del patrimonio de mi empresa. ¿Sí? Entonces, la parte de la complejidad de la contabilidad tiene que ver con este tema temporal, que es cómo yo registro ingresos y egresos que tienen diferidos temporales, ¿sí? Y que esos diferidos temporales tienen costos particulares para anotarlos. ¿Cuál es el mecanismo cotidiano que más conocemos nosotros en relación al financiamiento? ¿Que conocen ustedes, que conocemos la mayoría? Las cuotas con las tarjetas. Perfecto. Así como también nos cobran un interés cuando queremos pagar con tarjeta. ¿Por qué te cobran un interés cuando querés pagar con tarjeta? Porque como lo vas a pagar en cuotas, te cobran un interés. Te dicen que si pagas con tarjeta te cobran un 10 o un 20% más, o más, dependiendo, porque también a ellos les cobran intereses. Es que demoran en recibir el dinero, digamos, a veces. Exactamente, Belén. Exactamente. O sea, no solo, lo más importante me parece que no es lo que vos planteás, Camila, de que a ellos les cobran un interés, sino que lo más importante es que ellos van a demorar en cobrar ese bien que te entregaron a vos. Y a Sí, veces pero con también le débito también rechazan. te cobran. O sea, vos vas con la tarjeta de débito y hay lugares que también te cobran con interés, por más de que sea débito. Sí. A veces, o sea, a veces lo que hay es evasión fiscal. ¿No? Lisa y llana. Te cobro más barato en efectivo, no lo facturo en ningún lado, no lo paso por la caja registradora, me entró ese dinero en efectivo, no quedó registrado en ningún lado, no pago impuestos ni nada por ese dinero en efectivo que entró. Eso es evasión eso fiscal. pasa en la mayoría de las verdulerías, por ejemplo.
Sí, hay que ver qué esquema tienen las verdulerías, porque si el verdulero es monotributista, bueno, puede haber algún mecanismo en el cual él tenga otro tipo de regulación para que no pueda hacer evasión fiscal lisa y llana. Pero en los comercios más grandes muchas veces también pasa lo mismo. Mirá, te lo vendo a este precio, pero te lo doy sin factura. Claro. Bueno, ese te lo doy sin factura, es evasión fiscal lisa y llana. Sí, sí, sí. A veces después el otro problema es, bueno, ¿por qué tiene recargo cuando hay una compra con tarjeta de débito, cuando se supone que el débito en el momento que yo te lo estoy pasando, te está entrando a vos, a tu caja? Inmediato, sí. También a veces tiene que ver con evasión fiscal y a veces tiene que ver con, en algunos determinados elementos, con el costo de la transacción del dinero, ¿no? Que parece sencillo, pero es un costo que es, bueno, yo tengo que mandar un tipo a sacar ese dinero o tengo que transferir ese dinero desde esa cuenta donde vos estás haciendo el débito hasta otra cuenta o hasta acá, sacarlo en efectivo. Hoy Claro, lo que pasa es que cuando ellos sí, hacen ese tipo de transacciones, el banco les cobra una comisión por el uso del postnet. por ejemplo. Entonces ellos lo tienen que recuperar de algún lado, pero muchas veces se aprovechan porque Exactamente. no es lo mismo lo que pagan que lo que recaudan. Exactamente. Bueno, este tipo de cosas que estamos charlando ahora, que nosotros las conocemos más en la vida cotidiana nuestra, se complejizan muchísimo más en una empresa cuando hay cientos de operaciones diarias, con cientos de proveedores, cientos de clientes, y los métodos de pago y de cobro de esos cientos de clientes y de cientos de proveedores tienen financiamiento. ¿Sí? Entonces, el registro contable implica una dificultad alta en la estrategia y en la forma de pensar y entender el financiamiento y el movimiento del dinero. ¿Sí? Por eso a veces se habla de problemas financieros y problemas económicos, y a veces se habla de solvencia o de falta de liquidez. La falta de liquidez por lo general está asociada a la imposibilidad de cumplir en el momento con la obligación que uno tiene. La falta de solvencia hace referencia a la imposibilidad definitiva de cumplir. No te voy a poder pagar ni hoy, ni mañana, ni pasado. Soy insolvente. Pero la falta de liquidez es, mira, no te puedo pagar hoy porque no tengo efectivo, porque todavía no cobré, no me entró la deuda que tiene tal cliente conmigo y demás. Y por eso el último punto que está planteado en el ciclo operativo de una empresa hace referencia a esto, que parece obvio, pero que es lo más complicado, que es cobrar efectivamente las ventas que yo realicé. Digo, si uno no tiene un registro contable, no tiene un sistema contable, no tiene gente dedicada específicamente a hacer todo esto, el cálculo, la registración y saber cuánto me deben se complejiza y dificulta la posibilidad del registro contable. Hay muchos sistemas igual también, ¿no? Claro, es lo que hablábamos un poquito al principio, que es eso. Que digo. te lo hacen automáticamente, si no tenés que tener también a alguien, pagarle y que te haga todo el conteo. Por ejemplo, cuando te rechazan una tarjeta de crédito o algo de eso. Exactamente, Belén. Es esa la lógica a partir de la cual esto funciona a gran escala, ¿no? Porque tengo un sistema donde cargo todo y el sistema hace determinado conjunto de operaciones matemáticas y me dice, mirá, estás en rojo. No compres, no vayas a comprar y hacer una inversión de maquinaria, porque por más de que cobres todas las deudas que tenés pendientes y te paguen todos los intereses que te deban, y las LEVAC que compraste te den determinado tipo de rendimiento, no te va a alcanzar. ¿Sí? Esa pregunta de puedo o no puedo hacer una inversión requiere de un sistema que me diga sí o no. ¿No? Uno lo puede hacer en la economía familiar, en la doméstica, a veces, incluso a veces es difícil para uno hacer esos cálculos, porque el registro es chico, ¿sí? Y la cantidad de operaciones son pocas. Pero para llevar eso a una gran escala uno necesita un sistema, necesita una metodología, necesita conocer un conjunto de técnicas. ¿Se entiende hasta acá la idea? Buenísimo. Sí. Acá está un poco lo que les acabo de decir, pasado un poco en limpio, que es esta idea de que el sistema contable forma parte de ese sistema de información y es el encargado de captar y procesar esos datos. ¿Qué es lo importante de todo esto? Que ese sistema nos va a permitir a nosotros tomar buenas decisiones, ¿no?
porque nosotros no solo lo registramos para que cuando venga la FIP tengamos todo en orden, sino que lo registramos porque queremos tomar las mejores decisiones de inversión en el mediano, en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Entonces, esta información suministrada por el sistema contable permitirá, como ya anticipamos, evaluar los resultados de las acciones emprendidas por la empresa en aras del cumplimiento de sus objetivos, por lo general relacionados a la obtención de una ganancia, y considerar posibles cambios de rumbo en el caso de que se presenten desvíos respecto a los planes establecidos con anterioridad, ¿no? Eso hace a la planificación empresarial y por supuesto hace a la planificación estatal. Esto es, yo tengo un buen sistema, si yo soy bueno en el registro de mis operaciones, si yo soy prolijo, sistemático y demás, probablemente tenga mejor información para tomar decisiones en contextos de incertidumbre, en contextos de cambio constante y demás, ¿no? Digo, no es que los empresarios son buenos en el registro contable solamente porque se los pide la AFIP, sino que son buenos en el registro contable porque aquellos que son mejores en el registro contable, que tienen mejores sistemas contables, tienen mayor información para tomar decisiones. Para prever pérdidas, digamos, ¿no? Para prever pérdidas y para obtener ganancias. Sí. ¿Sí? No se trata de una cuestión de virtud o de buena práctica, sino que persiguen la ganancia, y la ganancia con un buen sistema y una buena prolijidad en la carga de la información te permite tomar mejores decisiones. ¿Cuáles son dos de los problemas más importantes que tiene una empresa o una organización hoy en Argentina, por ejemplo, y que requiere de una infraestructura y una complejidad alta para poder registrar eso? ¿A alguien se le ocurre cuáles son dos de los problemas más graves que hay hoy? Porque siempre, históricamente... ¿Aumento de insumos? ¿Cómo se llama eso? No sé cómo. Inflación. Ahí está. Exactamente. ¿Y el otro? ¿El otro problema? ¿A quién se le ocurre? El Devaluación, contexto. ¿El contexto no será? Alguien dijo devaluación. ¿Quién fue? La desocupación podría ser. La devaluación. Sí, la devaluación, yo creo que ahí el problema del tipo de cambio, ¿no? Eso es un problema complejo. Que todo está en dólar y sube, y nuestra moneda sigue estable y se va para abajo, o sea, está descayendo. Sí, Entonces, cuando vendés algo y querés... El dólar sube, si no el peso baja. Digamos que la mayoría de los insumos lo compran todo en dólares. sí, a ver. Y si ellos invierten cierto dinero y o sea, aumenta el dólar, es más pérdida para ellos, no van a tener la misma ganancia. O sea, eso lo tienen que prever para no tener pérdidas y poder tener mayores ganancias. Y por más que quieran prever, es difícil que sepan cuánto va a haber de inflación. Porque pueden inflar los precios, pero nunca van a estar... Claro. Yo a lo que voy con esto es, perfecto, los dos problemas están identificados, un problema es la inflación y otro problema es el tipo de cambio. Esos problemas están relacionados entre sí, porque hay cosas que son insumos en dólares, que por lo cual si hay una devaluación, el precio de ese insumo se traslada al precio final, y eso se puede asociar a la inflación. Pero a lo que voy es que esos dos problemas, inflación y devaluación, en este país en particular, requieren un esfuerzo técnico e intelectual superior en el registro contable, ¿sí? Porque yo no solamente tengo el problema financiero clásico de un interés por el pago en el mediano plazo de una determinada deuda o por el cobro de un determinado producto que yo vendí, sino que además tengo dos variables que son externas a mí como empresario, que son el tipo de cambio y la inflación. Entonces yo en mi análisis contable es aún más complejo y más difícil, porque yo tengo que incorporar esas dos variables si mi empresa está afectada por alguna de las dos variaciones, ¿sí? Entonces, pensemos la complejidad de este tipo de sistemas, de este tipo de registros, que además tienen que incorporar variables que directamente ni dependen de el propio funcionamiento de la empresa.
Por ejemplo, vamos a un ejemplo sencillo, probablemente si yo te vendo un producto a vos y vos me lo vas a pagar a 30 días o a 60 días, yo probablemente calcule no solo el interés por el tiempo que vos tardás en pagarme, sino también incorpore en ese cálculo la inflación que va a tener ese producto que yo te vendí en los próximos 2 meses, ¿no? Si uno sabe que por lo general hay un punto de inflación, mínimo un punto de inflación, de la mayoría de los bienes y servicios que hay en la Argentina, yo si vos me vas a pagar a 60 días, probablemente te calcule 2 puntos porcentuales, ¿sí? Por sobre el interés del tiempo que vos vas a terminar en pagarme, porque dentro de 2 meses eso que vos me vas a pagar va a salir 2% más caro. Eso es un ejercicio como básico, pero que toda persona o toda empresa que aplique algún mecanismo de financiamiento en sus ventas o en sus compras tiene en cuenta. Che, mirá que lo que yo te estoy vendiendo hoy y vos me vas a pagar dentro de 60 días, dentro de 60 días yo te lo vendería 2% más caro. ¿Sí? Y los insumos que yo utilicé para hacer ese producto que te estoy vendiendo, dentro de 2 meses van a ser un 2% más caro. ¿Se entiende? ¿Sí? Ese mecanismo complejo es el que el registro contable necesita incorporar para ser eficiente, digo, para dar buenos resultados. Sigamos. Consulta, y si un proveedor, supongamos, ¿no? Viene a venderte y hace todo el ejercicio que vos estás diciendo, suma la inflación, hace todo eso, pero a la vez te ofrece, no sé, si a tanto tiempo me pagás, te hago tanto de descuento, no sé, un 5%. Sí. ¿Eso se ve reflejado en el balance? Sí. O sea, vos tenés un precio base y alguien te hace una mejora y vos pasaste el precio base. ¿Eso después se refleja o no? Probablemente si te hace una mejora es porque vos se lo pagás en efectivo. ¿No? Ese es el esquema que estás planteando vos. Bueno, lo que vos vas a registrar es que esa compra vos la hiciste en efectivo. Y esa compra en efectivo va a tener un impacto sobre tu caja, que es un activo. Tu caja diaria, ¿no? Entonces probablemente vos lo veas en la disminución de tu liquidez. O sea, algo vos estás sacrificando en algún sentido. Sí. El tipo te hace Pero una si reba. no es en efectivo, ¿Cómo? supongamos, vos pagás con cheque, ¿no? Supongamos vos sos un proveedor y yo te voy a comprar a vos. Y te digo, te voy a dar un cheque de acá a 90 días. Vos sos el proveedor, me traes la oferta y me decís, mira, si me pagás a 30 días, yo te hago un 5% de descuento. Eso. Bueno. ¿Qué pasa con eso? Y la diferencia es la que estás planteando vos. Digo, una cosa es que yo te pague a 30 y otra cosa es que te pague a 90. Yo para pagarte a 30 tengo que tener liquidez dentro de 30. Eso yo lo voy a analizar. Y eso es un costo que yo estoy asumiendo porque te voy a tener que desembolsar a vos dentro de 30 y no dentro de 90 como capaz me conviene a mí. O sea, tengo que asegurarme que dentro de los 30 tenga algo de dinero como para solventar ese compromiso. Exactamente, pero lo que te quiero decir en el fondo es que alguna pérdida tenés. El tipo te hace un descuento. Lo que pasa es que vos tenés que pagar antes. Y vos capaz que tenías pensado en tu estrategia de negocios financiar a 90 todas las materias primas que me vende Camila. Y Camila de pronto viene y me dice, che, te hago una oferta. ¿Qué pasa si me pagás a 30 días? Bueno, eso en mi estrategia de negocios algún impacto tiene porque yo tenía pensado durante 90 días no pagarle un centavo a Camila. Porque probablemente tenía como estrategia de negocio utilizar ese dinero para otro tipo de inversión. Entonces siempre hay algún costo que a vos te va a aparecer. A veces es eso, y hace al problema de la liquidez en el corto plazo. En el corto plazo es en 30 días. Che, yo en 30 días tengo que pagarle a esta piba que me hizo un descuento de no sé cuánto %, tengo que salir y desembolsar ese dinero. Entonces, ese tipo de estrategias, ese tipo de cálculos, yo lo voy a hacer antes de contestarte. Digo, yo te entiendo lo que vos me decís, digo, uno en el negocio de ropa del barrio
van y te dicen, che, si me pagás en efectivo te hago un 5% de descuento, uno hace la cuenta rápida en la cabeza, paga, y dice, sí, mejor, me conviene, no sé qué, y después te das cuenta de que, che, pero esta plata era para pagar. Bueno, esa cuenta rápida que uno hace en el momento que te hacen una oferta en efectivo o en crédito, vos como empresario no la podés hacer a esa velocidad y con ese mismo riesgo. Digo, una cosa es que vos te quedes sin plata para pagarle o para comprar otra cosa que te habían pedido y pagaste en efectivo la ropa, entonces tenés que ir a pagar en crédito y haces ese enroque, y otra cosa es tomar una decisión de inversión de miles de pesos porque te hicieron una oferta en el momento. Vos esa oferta que me estás haciendo, yo la meto en mi máquina, la paso por la licuadora de cálculos y te digo, me parece que me sigue conveniendo, en mi estrategia de negocio me sigue conveniendo pagártelo a 90 días. ¿Se entiende? Sí. ¿Me siguen? Sí, sí. Los que no le veo la cara, Gabriel, Zaida, Mariano, Sí, profe. Fiorella. Yo me quedé sin batería en el profe, celu, sí, por eso entiendo. lo tuve que desconectar, profe. Más o menos. Maribel. Sí. Bueno, Silvana. Bueno, Sí, profe. buenísimo. Sí, profe, se entiende. Bueno, esto es un esquema muy sencillo, muy básico, que hace referencia a dos tipos de variables de la contabilidad. Lo vamos a ver así un poquito por arriba y después lo vamos a ver más en la práctica. Por lo general se habla de variables de stock y variables de flujo, y se divide en este esquema, ¿no? Aquellas variables de stock que hacen en la situación patrimonial se denominan activos, pasivos, patrimonios y resultados acumulados. Y la evolución patrimonial hace relación a un flujo, por lo cual incorpora la variable temporal, y fundamentalmente está agrupado en dos grandes conceptos, uno denominado aportes de capital y otro denominado resultados del periodo. El último punto hace relación a la evolución financiera, que es un poco lo que estábamos hablando recién, y tiene que ver específicamente con la parte de arriba, que serían los recursos financieros. ¿Cuál es la diferencia entre la situación patrimonial y la evolución patrimonial? La idea de la evolución patrimonial es poder ver cómo cambió el patrimonio de una empresa en un periodo determinado. Eso es, yo hago una foto al inicio de un periodo, veo cómo está compuesta esa empresa, qué activos tiene, qué pasivos tiene, qué patrimonio tiene, y vuelvo a mirar esa misma empresa un año después, o varios meses después, y puedo ver si crecieron sus activos, si crecieron sus pasivos, si creció su patrimonio y demás. ¿Cómo es que se hace el análisis de la evolución patrimonial? Bueno, matemática. Atravieso todo por un mecanismo de cálculo y llevo algún tipo de conclusión sobre la evolución patrimonial de la situación patrimonial, más que nada tiene que ver con esto, con el stock, con las cantidades que tiene una determinada empresa en un momento determinado. Por lo general es más parecido a una foto. Yo veo la situación patrimonial de una empresa en un determinado momento, saco la foto, veo el análisis del punto de partida, y esa es la situación patrimonial. La evolución es la sumatoria de movimientos en cada una de las 4 variables que están planteadas en el principio. Acá hay algunas cuestiones que les van a resultar un poco más conocidas, otras un poco menos. Pero después el objetivo de esto es poder verlo en una dinámica. Cuando hablemos de activos, vamos a hablar de los recursos económicos de una empresa, aquellos que tienen utilidad económica, y aquellos que la empresa puede utilizar para gozar de determinados beneficios. Y por lo general el activo está vinculado a un derecho. Digo, yo tengo la posibilidad de ejercer un derecho sobre ese activo particular que tengo.
En relación a los pasivos, es este concepto que también charlamos un poco, que tiene que ver con obligaciones, ¿no? Todo esto está atravesado por el derecho privado, ¿no? O sea, cuando nosotros hablamos de un pasivo, hablamos de que alguien puede ejercer legalmente el derecho sobre mi patrimonio para cobrarse una deuda, ¿no? ¿A qué hago referencia con esto? Que hay normativa. Digo, yo tengo la posibilidad de apelar a un tercero, que en este caso es el Estado, para ejercer efectivamente esa obligación que tiene una determinada empresa conmigo. Para considerar algo como un pasivo, necesariamente tenemos que saber que el pago de ese pasivo va a implicar algún tipo de sacrificio, es un poco lo que conversábamos recién en base a lo que planteaba Camila. Digo, en algún momento uno, al momento de cancelar algo, una deuda, está sacrificando algo. Si esa deuda se paga a 30 días, puede ser que el sacrificio sea perder otro tipo de inversión, y si se paga a 90, el sacrificio probablemente sea un interés más alto. Pero siempre que hay un pasivo hay algún tipo de sacrificio de recursos. Y este segundo punto, que es el punto B, que es evitar el sacrificio, no depende de la voluntad de la empresa obligada, ¿sí? Yo si tengo un pasivo, tengo una deuda, no depende de mí no cancelarlo. O sea, estoy obligado a cancelar esa operación. Y por lo que... ¿sí? ¿El cheque cómo sería? Es un pasivo. Es un pasivo, si, a ver, en el caso de que vos hayas entregado un cheque, ¿no? Si vos entregás un cheque, ese cheque tiene que tener fondos en el banco y hasta que el otro lo cobre. Y para respaldarlo. Claro, exactamente. En este caso funciona así. Si a vos te dan un cheque, es un activo. ¿Sí? Es un activo que vos tenés y que incluso lo podés entregar a el cobro de 90 días. No te escucho. Aunque sea que me dan un cheque y ese cheque es para cobrarlo dentro de 90 días. Sí. Entra como activo igual. Uh-huh. Ah, fantástico. Lo que pasa es que vos vas a registrar. Disculpe. Uh-huh. Digamos que uno es el dinero que yo tengo, serían los activos, y los pasivos, los pagos que yo tengo que hacer. Algo así, digamos. La camioneta que te compraste para la empresa familiar también forma parte, en ese caso, de un activo y del patrimonio de tu empresa. Pero bueno, después lo vamos a ir viendo en detalle. Si quieren, veámoslo a nivel conceptual y después lo vemos para casos, para ejemplos concretos. Bienes bueno, así se dice, ¿no? ¿Cómo? Un bien patrimonial, algo así se dice, ¿no? ¿Cómo es el término? Sí, exactamente. Y después, por lo general, un pasivo tiene este concepto que es el hecho o transacción ocurrió en el pasado, ¿no? Por más de que yo lo vaya a cancelar en el futuro, el pasivo es en el pasado, ¿no? Es algo que, una obligación que yo adquirí en el pasado. Un ejemplo sería el pagaré, ¿no, profe? Exacto. Lo mismo. Si vos lo entregás, el pagaré es un pasivo, es una deuda que vos tenés con la persona que se llevó el pagaré. Si a vos te dan un pagaré, es distinto, es un activo. Incluso en el caso de los cheques, vos podés ese cheque que te dan utilizarlo para dárselo a otra persona, ¿no? Por eso digo, hay todo un mercado de cheques. Digo, Igual tengo una duda, cuando recibís el pagaré es un pasivo hasta que lo cobras, ¿no? ¿Vendría a ser? ¿O cómo vendría a cuando ser? vos recibís el pagaré es un activo, lo que pasa que contablemente lo registrás de una forma distinta. Lo registrás de una forma cuando te lo dan, y después lo registrás de otra forma cuando efectivamente lo cobras. Después lo vamos a ver cómo es que funciona contablemente. Cómo funciona contablemente.
El patrimonio hace referencia a esta diferencia, digo, hace referencia a la diferencia entre el conjunto de activos que uno tiene y el conjunto de pasivos que uno tiene. Y los resultados acumulados, en particular nosotros lo vamos a ver en relación a las inversiones que hace una empresa, ¿no? ¿Qué tipo de inversiones puede hacer una empresa? ¿Qué se les ocurre? Por ejemplo, solicitar un crédito para poder mejorar mi empresa. ¿Puede ser? En este caso, vamos a pensarlo más desde el punto de vista de si yo Un tengo... terreno para edificar. ¿Cómo? Se me perdió. Adquirir algún local de Podría ser venta como fija. comprar un terreno para edificar y hacer una empresa, más o menos. Eso sería, Eso más, sería eso como sería más parecido a un una incremento inversión. de tu patrimonio o una inversión. Más que nada lo que tiene que ver con resultados acumulados hace referencia, y lo vamos a ver en el libro cuando veamos, supongamos que una empresa tiene dinero disponible, ¿no? Tiene caja, tiene dinero en caja y decide hacer una inversión en acciones, ¿no? Compra acciones en la bolsa, de manera de hacer una inversión y decir, bueno, yo además de vender y comprar determinado tipo de producto, tengo un saldo de caja que me gustaría invertirlo en el mercado financiero para ver si obtengo algún tipo de rendimiento adicional. O estoy interesado en comprar un bono del Estado que va a pagar un porcentaje a fin de año. Entonces, en los resultados acumulados nosotros vamos a registrar ese tipo de operaciones, ¿no? Cuando las empresas toman decisiones de inversión e invierten parte de su dinero en este tipo de estrategia financiera. Pregunta, ¿el plazo fijo entra como inversión? Exactamente. Sí, cuando vos tomás la decisión de hacer una inversión, en ese caso, vos lo que estás haciendo es prestándole tu dinero a un banco. Cuando vos le prestás tu dinero a un banco y el banco te paga un interés por eso, es una inversión y vos al finalizar un determinado periodo vas a registrar el resultado acumulado de esa inversión que vos hiciste, que en particular es el plazo fijo. Las empresas por lo general tienen estrategias de diversificación financiera. ¿Qué quiere decir esto? No ponen todo en la misma canasta, digo, van repartiendo inversiones en determinados lugares, compran acciones de empresas en Argentina, compran acciones de empresas en el exterior, compran bonos del Estado, compran dólares, invierten en un plazo fijo y demás. Y obtienen resultados de esas inversiones que van teniendo. Como todo eso forma parte del patrimonio de una empresa, yo lo tengo que registrar, ¿sí? Todo el dinero que entra y que sale de la empresa, por más de que yo lo invierta en acciones de YPF o en acciones de Telecom o lo que sea, yo tengo que registrar eso. Porque el que me mire a mí, cuando vea el resultado del periodo y vea la evolución patrimonial y vea que hubo un ingreso de muchísimo dinero, porque me fue muy bien comprando acciones de Telecom, me va a preguntar, ¿y todo este dinero que entró a la empresa, de dónde salió? Si vos no vendiste autos por esta cantidad de dinero. No, mire señor, yo hice una inversión muy buena y compré acciones del laboratorio que está por sacar la vacuna del COVID en Estados Unidos y